Gracias. Este es nuestro Vengan de a uno del día de la fecha. Estamos 6 de agosto, pasó la celebración de la Pachamama, pasó el receso de invierno y bueno, manos a la obra. Acá estamos en el programa a laburar y a seguir con todo esto. En este Vengan de a uno, que es nuestro segmento estrella en donde recibimos pesos pesados, le decimos nosotros, pesos pesados de la gestión pública, de la educación, de la política también, ¿por qué no? De la cultura, del deporte, han pasado por acá por el segmento. Y para el día de la fecha, la verdad que es un honor para nosotros recibirte. Él es Ariel Ciano, el Cholo o el Cholito, también le podemos decir acá en Mar del Plata. Es ex concejal de General Pueyrredón, abogado y docente universitario. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer compartir un rato, dialogar. Ahí como me presentaste, está bien, creo que tengo más años de docente universitario que de cualquier otra función, 30 años de docente. Concursé en el año 96 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que si con algo me identifico es justamente con ser docente. Después sí, por supuesto. Fui abogado antes de ser docente y fui concejal, tuve algunas otras responsabilidades, pero fundamentalmente docente, así que feliz de compartir este rato con ustedes para hablar de la docencia, de la actualidad, de la educación, de lo que vaya surgiendo. Bien. Quique, ¿cómo estamos? Un lujo que se da a la Peña ETP de tener alguien tan representativo como Ariel, porque es una persona que está muy comprometida con la ciudad, como lo hizo su papá, que después estaremos charlando también en algún momento. Él también es un actor muy activo y participativo, que es lo que a veces le reclamamos un poco al resto de la sociedad, es decir, no podemos dejar de participar. Las cosas que no nos gustan, la única manera de cambiarlas es participando. Así que un lujo que tiene... No, y aparte nos cuenta que 30 años de docente universitario ya, me sorprende. Le quería preguntar qué materia da. Bien, y me imagino generaciones y generaciones de abogados que has formado y has conocido ya. Sí, por supuesto. Yo doy 2 materias en la facultad, doy una materia más teórica que se llama Derecho Procesal Penal, que justamente lo que tratamos de trabajar en conjunto, de hacer clase, me gusta decir que hacemos clase entre todos, ¿no? Con los alumnos, no es que damos clase, es tratar de ver la manera en que los seres humanos resolvemos los conflictos más graves, que son los delitos, y cómo resolvemos esa cuestión que lamentablemente tiene mucho en el debe, ¿no? en nuestra sociedad. Y por otro lado, hoy la práctica procesal penal, que es una materia mucho más práctica, donde los alumnos son menos, donde culminamos esa materia simulando un juicio oral en tribunales, donde los chicos asumen roles de fiscales, de jueces, de defensores, y entendemos que es una herramienta importante para que se terminen de formar académicamente. Después, la formación es continua y durante toda la vida. Antes de tocar el tema de financiamiento universitario, que seguramente lo vamos a charlar, quería preguntarte cómo en tantos años de docente, ¿cómo ves a los alumnos hoy? ¿Ha transitado un cambio en la educación tanto para los alumnos como para los docentes? Sin dudas. Nosotros estudiábamos con libros, claro, ¿no? Había un acceso más fácil a ese tipo de herramientas pedagógicas. No había, obviamente, teléfono. Le seguimos diciendo teléfono por alguna cuestión nostálgica, ¿no? Claro. Porque la verdad que... Es una computadora con la que se puede hablar. Yo no sé con quién hablan ustedes por teléfono, pero yo solamente con mi mamá. Digamos, la única persona que me llama y que yo la llamo es mi vieja. Claro. Después con los demás son mensajes, ¿no? Y la verdad que es otra cosa. Bueno, y esto nos vino a modificar. Yo decía lo de los libros y hoy ni hablar de la inteligencia artificial, que llegó para quedarse y hay que acostumbrarse a convivir con ella porque es una herramienta, como toda herramienta, ¿no? Muy positiva si la usamos bien y con algunas dificultades si no la usamos así. Yo veo un cambio notorio en la educación. Lo veo con los alumnos, que cuesta que se concentre más de, iba a decir 50 minutos como una barbaridad, ¿no? Te diría que 5 minutos, 15.
Y eso que yo los recibo ya en cuarto o quinto año de la facultad con formación, y además uno va a la facultad porque quiere, y yo doy clase en la querida universidad pública, entonces hay alumnos chicos, grandes, y eso también mejora, creo yo, el rendimiento colectivo, pero sí, también ves que es más difícil acceder a la educación universitaria, ¿no? Esto es un problema, aquel gran orgullo de nuestra patria que era la clase media que accedía a la universidad o la clase no tan media que permitía ir a la universidad, y de allí la movilidad social se ha ido perdiendo. Vos mencionabas a mi viejo, falleció hace un año, periodista en Mar del Plata durante muchos años. Sus padres eran analfabetos, no sabían leer y escribir. Mi mamá, inmigrante italiano que vino de polizón en un barco, como tantas historias de nuestro país. Él pudo acceder iba a la Sagrada Familia, un colegio aquí del puerto, un colegio de los religiosos, esos que se fundaban en lugares alejados de la ciudad. Después hizo algunos años de algo que él llamaba él en esa época el tenedor de libros, teneduría de libros, que era. Y bueno, y su hijo tuvo educación universitaria y posgrado. Bueno, esa es la Argentina que amamos y que es un ejemplo y siempre fue un faro en Latinoamérica. Claro, bien. Bueno, ¿y cómo ves esa Argentina o esa movilidad social ascendente hoy en día con tu estudiantado, digamos? Y es muy difícil. Es muy difícil que el hijo de un trabajador pueda dedicarse solo a estudiar. Yo tuve esa posibilidad. Tenía trabajos pero parciales, con lo cual trabajaba un rato a la mañana, algún fin de semana en esos el verano, tareas ocasionales que tenemos quienes vivimos en Mar del Plata, ¿no? Casi todos empezamos una tarea vinculada al turismo. O éramos gastronómicos en una temporada, o trabajábamos en la playa, o repartíamos tarjeta para las boliches, y con eso por lo menos podíamos salir gratis, ¿no? Digamos, no te iban a pagar la entrada. Pero bueno, hoy es muy difícil, digamos, que alguien, hijo de un trabajador, pueda no tener que trabajar para estudiar. Y si trabaja para estudiar, esto lo dificulta mucho porque le quita tiempo. Y la verdad, es una Argentina a la que hay que volver. Esa Argentina en la que los hijos de los trabajadores tenían educación pública, gratuita y de calidad. Y sobre todo la educación universitaria, que es la que iguala. Un pedagogo uruguayo decía algo así como que dos chicos que comparten un banco en un colegio se sienten iguales para siempre o son iguales para siempre. Y bueno, me parece que eso es así, con cierta nostalgia, pero también con una visión de futuro de volver a eso, ¿no? Lo tuvimos, y sí me parece que hay que defenderlo, y yo creo que el pueblo argentino lo defiende porque pasó en las marchas. Fueron las marchas más multitudinarias las que fueron en defensa de la educación pública, de la universidad, en contra del desfinanciamiento. Bueno, habrá que seguir alzando la voz en defensa de eso. Claro, y te preguntaba por el estudiantado y por el claustro docente o no docente. ¿Ves movimientos, digamos, en este momento? Viste que por ahí, al estar complicados los sueldos, al complicar la coyuntura, a lo mejor... Es que es muy complicado exigirle más a un docente que gana los sueldos que sabemos que ganan. Nosotros, particularmente en la unidad académica a la que yo pertenezco, es Derecho. La mayoría de los docentes de Derecho tenemos nuestra actividad por fuera de la docencia, ¿no? Yo tengo mi estudio, su actividad privada, trabajo de abogado. La docencia entonces me permite otra cuestión. Ahora, exigirle más a los docentes es muy difícil. Y si yo tendría que hacer una crítica a nosotros como docentes, fue que no logramos inculcarle a los alumnos la importancia que tiene la universidad pública. En las marchas hay más gente grande que pibes. Van los pibes, pero los sueltos somos los grandes. Después los pibes de los centros de estudiantes, pibes movilizados, y bienvenido. Pero la verdad que en las marchas nos encontramos los que no vamos bajo ninguna organización, somos la gente más grande. Nos sentimos jóvenes, ¿no? Está claro. Pero yo tengo 55 años. A mí me gustaría que en las marchas esté llena de pibes de 20 años defendiendo la universidad. Y la verdad que somos nosotros. Más allá que hay, pero en general, si me preguntás, veo eso, ¿no? Veo un problema de falta de movilización genuina en defensa de algo que es un orgullo de la Argentina.
Bien. Tengo tantas preguntas para hacerte, no sé en qué orden, ¿viste? Dale, tranquilo. Vos hablabas de la educación pública. Yo fui a una escuela secundaria, sobre todo en esa época, al Mariano Moreno, y unía precisamente todas las clases sociales. Iba gente que tenía muy buen poder adquisitivo y gente que apenas podía pagar su boleto de colectivo. Y estábamos todos en sintonía, estudiando y conviviendo. Realmente es la importancia que tiene la educación y sobre todo la educación pública. Te quería preguntar puntualmente, primero, si hay mucho abandono en primer año, que los estudiantes se anotan entusiasmados y bueno, y después la realidad que se encuentran tanto en las materias, los contenidos o la exigencia o por cuestiones laborales. Y la segunda pregunta es cómo se tuvo que ayornar el docente en la forma de evaluar, ¿no?, que ha cambiado en los últimos años. Sí, la verdad que la educación cambió la vida, ¿no? Hablamos del teléfono, antes tener una computadora cuando yo era chico era excepcional y hoy tenemos una computadora en la mano. Tenemos la biblioteca de Alejandría, ¿no? En la mano, por citar un ejemplo. Y también hay que ver para qué la usamos. Y este también es otro problema. Hay deserción en la universidad. Yo creo también tiene que ver por la cuestión coyuntural de las dificultades económicas que estamos atravesando en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces uno tiene la ilusión de ir a la facultad, se anota y luego ve que le lleva más tiempo y le sale un trabajo en el horario de la facultad. Y bueno, tiene que elegir entre estudiar o comer. Y la verdad que ahí la elección es satisfacer las necesidades básicas o hacerlo para un familiar, ¿no? Porque esto también, cuando se habla de una universidad, la verdad que siempre hay que poner en valor a aquella persona de un barrio que, sabiendo que lamentablemente nunca va a ir a la universidad, aporta con sus impuestos a que podamos disfrutar de la educación pública en vez de ponerlo en valor. Hay deserción, sí. También en Derecho hay menos estudiantes, creo yo, porque hay otras carreras. Hace 30 años era estudiar Derechos y hoy tenés Sociología, hoy tenés Ciencias Políticas, carreras vinculadas o afines que antes iban por ahí. También hay quien se anota y ve y se desilusiona, y en el buen sentido, porque no es lo que le gustaba el derecho. Así que eso sucede. En cuanto a evaluar, tenemos que mejorar mucho la forma de evaluar. Nosotros seguimos evaluando como lo hacíamos hace 50 años. Sí. Y acá también tenemos que hacer una autocrítica fuerte, ¿no? Yo tomo un examen oral y salvo en la práctica, que es distinto, porque tenemos esta posibilidad de conocer a los alumnos, que hacen un juicio, los evaluamos así. Lo otro es casi una evaluación de contenido que tendríamos que ir mejorando porque no nos parece que sea lo mejor. Eso está en el debe nuestro como docente, o mío en particular. Bien, mirá, una autocrítica importante, arranca con autocrítica, el peso pesado. No, te quería contar esto, mirá, vos sabés que mientras nosotros hablamos y vamos llevando la charla, también vamos viendo qué pasa en el mundo YouTube. Vamos viendo qué pasa, estamos pisando las 200 personas conectadas del otro lado. Bueno, y nosotros le decimos la banda de YouTube que comenta y comenta y comenta, ¿viste? Acá nos dice, por ejemplo, Amalia, hermoso verlos y escucharlos con temas tan importantes y necesarios para esta época. Éxitos, éxitos. Después entra un comentario, ya que estamos, lo nombro porque a veces no sabemos qué pasa con esta atmósfera, ¿viste? uh-huh. La Peña TP, el canal de streaming Suetra con Vos, pertenece al gremio Suetra, al Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina. Entonces, del otro lado están los delegados de los distintos distritos, o sea, llegamos a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires con esta red de Suetra que nos están mirando y también cubriendo un poco el territorio nacional, porque Suetra tiene una extensión nacional que está llegando a Salta, que está llegando a Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires. Entonces, del otro lado, ¿viste cómo son estos ambientes digitales? No sabemos muy bien, pero me dice a mí, a ver, ¿qué pasa? Que viva la República Israelí de Argentina. Si es un chiste, no entendí. No sé. Lo dejo ahí, queda la pasada el comentario. Por las dudas yo puse viva Argentina. Ahí va. Veamos qué pasa un poco. Pero bueno, como para ir siguiendo, ahí va. Los felicito por la calidad y magnitud de los invitados.
Un placer para los que estamos viendo del otro lado, grande, celeste, del otro lado presente siempre la banda de YouTube. Y hay, claro, en la coyuntura, en la actualidad, que uno por ahí pretende hablar o charlar, es como que tenemos varios temas. ¿Fuimos por la educación o quería profundizar más por ahí el maestro o no? No, estamos bien, en realidad está bien esta mirada de cómo ha ido cambiando la educación a través de la inserción de la tecnología, más puntualmente de la inteligencia artificial últimamente. Pero bueno, es esta gran discusión de lo que es la evaluación, que ya más o menos lo hicimos, de decir, bueno, ¿qué se evalúa? Si se evalúa hoy quizás más o se trabaja más sobre las habilidades, Sí, claro. que sobre el contenido, que está más fácil o al alcance de la mano. En el caso nuestro tratamos con casos, resolución de casos, con investigaciones concretas y reales que sucedieron en la ciudad. Este juicio oral que hacemos lo hacemos sobre casos que pasaron en Mar del Plata. Bueno. Y la verdad que es extraordinario el nivel de los chicos. Nosotros les podemos decir que actúan como abogados, jueces o fiscales con esa dedicación y con esa preparación. Después bueno. todo ha ido cambiando. Sí, Yo fui a la escuela piloto, una escuela media pública de la ciudad de Mar del Plata, le decían la escuela piloto porque era un plan piloto de educación que un poco era con muchas materias, tenía materias técnicas también. En aquellos años de muy buena calidad. Sí, la verdad muy buena que formación. rendíamos examen para entrar, entraba un número limitado, los demás podían elegir otras escuelas. Instalaciones edilicias increíbles también. Toda una manzana Zoom. con una plaza adelante, con un gimnasio, donde el equipo de vóley del colegio era de los mejores de Mar del Plata y teníamos talleres. Y un poco lo que vos decías, nos formaban en oficios. Yo ahí aprendí a hacer algunas cuestiones que luego fui perdiendo con el tiempo. Pero bueno, hacíamos desde un banquito, una repisa en el taller de carpintería, hasta colocar enchufes o lámparas o portalámparas. Y me parece que eso también te preparaba para un oficio, aún en una escuela que no era técnica, ¿no? Nuestra escuela era una escuela media, pero tenía este plan. Y me parece que eso también la escuela tiene que formar para ello, ¿no? No pensando en el mercado. Ojo con esto, ¿no? No me parece que tenés que preparar trabajadores desde la escuela porque el mercado necesita trabajadores. No, me parece que tienes una formación más integral. Y por otro lado, creo que eso se ha ido perdiendo también en las escuelas técnicas. No le voy a contar a usted lo que sucede en el territorio nacional. Entonces me parece que hay que volver a esos conceptos para entender qué es la educación, para qué educarse y cómo se trabaja en conjunto. Vos sabés que dice Mariano Zanete, que es un compañero de la región 8 de Merlo. Comparto muchísimo todos los conceptos. Hay que tener una autocrítica. Bueno. Pero por supuesto, me parece, te pasa en la vida, ¿no? Uno continuamente evalúa sus acciones y si no criticas lo que crees que hiciste mal, no lo vas a mejorar nunca. Pasa en todos lados menos en la política. No, también, yo creo que también, pero pasa. Chiste. No, pero vamos al fútbol. Es decir, yo creo que es un deporte que a mí me apasiona, o a cualquier deporte. Me parece que hay que tener autocrítica para mejorar. Si no tenés autocrítica, crees que haces todo bien. Tampoco quedarse siempre en la autocrítica, ¿no? Porque hay que salir también. Porque si no es una flagelación permanente y no te permite ver las cosas positivas. Pero bueno, sí, porque indudablemente todos tenemos alguna cuota de responsabilidad. Más tenemos quienes tuvimos responsabilidades públicas, ¿no? Yo fui funcionario judicial hace muchos años, fui fiscal hace 30 años, y entonces la justicia también la siento como propia y me duele lo que sucede con la justicia. Fui funcionario municipal, entonces me pasa algo parecido con la función pública. Me parece que para transformar la realidad hay que buscar comprometerse, ¿no? Lo decías claramente vos al inicio, donde sea, en un sindicato, en una escuela, en una ONG. Ojalá en algún futuro las ONG no fueran necesarias porque el Estado tuviera el rol y cumpliera con lo que tiene que hacer. Muchas veces van a suplir deficiencias del Exacto, Estado. Porque para eso. Han nacido para eso. Han nacido para eso, bueno. Pero me parece que, y estas personas están viendo, yo les podría decir algo, que se comprometan y que lo hagan donde quieran, en un club. Es decir, el valor que tienen los clubes en nuestro país. Había una entrevista a Castellani, jugador de vóley, entrenador. Él fue entrenador de Polonia.
Y entonces el secretario de Deporte de Polonia le preguntaba, Polonia tiene la misma cantidad de habitantes que la Argentina. Y ponemos mucho más. Entonces, ¿por qué el hockey de Argentina, el básquet de Argentina, el voleibol? Y Castellani dice, por los clubes. Dice, porque nuestros chicos se forman en los clubes y tienen pasión por lo que hacen. Y además, en un club vos invitás al capitán, al dirigente. Yo jugaba al fútbol en un club muy chico de la ciudad de Mar del Plata y el dirigente había pintado, tenía una vidriería y había pintado la camioneta con los colores del club. Verde y blanco, dígalo. No, tranquilamente. No, ese es otro club, ese es Kimberley, ese no es tan chico. No, bueno, este era otro club. Jugaba ahí, yo jugaba en Kimberley al fútbol, sí, que estamos en el Federal A. En algún momento. Y estamos en el Federal A. Y este dirigente recorría las casas de los chicos y a mí me dejaba primero, porque yo, digamos, tenía una... Y a los demás los llevaba a merendar a la casa. Entonces me dijo, porque estos pibes, si no los traigo yo, muchos años después, por ahí no... Y eso es el club. Y el club, vos decías la escuela, y en el club lo mismo. Contención. Valores, contención, ejemplo, esfuerzo, saber que todo no viene rápido. Convivencia. Hoy los chicos, vamos a criticar a los chicos un poco también, creen que a todos se llega rápido, digamos. Ginóbili, para ser Ginóbili, se la pasó tirando al aro horas y horas de su vida, ¿no? Messi es un prodigio, pero tiene 39 años y se entrena como el que más. Y así todos los ejemplos. Y me parece que esto es lo importante de formarte en un club. Te da templanza, te da constancia, convivir, frustrarte, aceptar las derrotas, entender que vas a perder más de lo que vas a ganar en la vida. Digamos, ¿no? Te lo dice Federer, que queda para cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, me parece que la formación tiene que ser en todos los ámbitos. Y otra cuestión de Argentina importante son los clubes que hay que defender. Bien, bueno, también ha pasado, es clave el momento de la creación, de la fundación de los clubes, de la gran mayoría de los clubes sociales y deportivos que han nacido por la década del 40, por la década del 50, como una política pública, digamos, de ese primer gobierno de Perón que decía, formamos a los pibes, abrimos los clubes para que los pibes puedan estar en los clubes y reciban esa formación en la escuela para que no estén en la esquina. Pero es que la casa de uno es obviamente la primera casa. La segunda casa, el club o la escuela. Y la tercera es el club o la escuela, depende de las horas que pases en la escuela o en el club. Pero me parece que es así. Entonces, si uno en su casa tiene alguna dificultad, el club lo puede ayudar o la escuela lo puede ayudar. Y me parece que ese es el ámbito característico nuestro. Y bueno, cuanto más horas pases en una escuela y más horas pases en un club, y más horas en tu casa, yo creo que te vas formando en esos valores. A mí el deporte me apasiona ver lo que hacen, ¿no? Porque la verdad, y cómo nos une lo que pasó con la selección argentina, el mensaje que dieron esos jugadores con la bandera de las Malvinas son argentinas, donde lo estaba viendo el mundo entero, y generó cuestiones importantes en nosotros y críticas afuera. Bienvenida a esas críticas, que justamente las críticas las hacía cierto sector de la prensa de Inglaterra, entonces, o del Reino Unido, pero yo creo que más de Inglaterra. Entonces, me parece que también el deporte sirve para eso, ¿no? Sirve para visibilizar cuestiones, sirve para unirnos. Y el fútbol, creo yo, es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Para los argentinos, el fútbol es nuestra identidad. No es lo mismo perder un partido para nosotros que para que lo pierda España. Nosotros vimos la final y yo no podía creer cómo festejaban los españoles. Pero lo digo en serio. Y bueno, porque evidentemente es otra cuestión para ellos que para nosotros, ¿no? Distinta. No sé si mejor o peor, pero distinta. ¿Cómo poder explicar que un partido de fútbol, o varios partidos en este caso, un mundial, junte a la comunidad, a la sociedad, en este caso a la ciudad, a festejar, a celebrar las calles llenas con las banderas argentinas y cómo el fútbol lo puede juntar y la realidad social que estamos viviendo no lo puede hacer en una marcha, en una manifestación? Digamos, ¿qué le está faltando a la política, si se quiere, para tener esa comunidad, esa comunión con el ciudadano, de poder que se sienta más parte, ¿no? Decir, nos está pasando esto, es verdad, no estamos, lo miro a la cámara, no llegamos a fin de mes,
con quien hablás, estamos atravesando un momento económico difícil. Todos por lo menos el marplatense, que yo, la ciudad que vivo, está atravesando un momento muy difícil económico. Lo vemos en la calle, lo vemos en los negocios. Entonces, ¿cómo puede ser que al momento de manifestarse se puede manifestar a través del fútbol y no por la situación que nos atraviesa, que es muy, pero muy importante? Yo creo, primero, que el fútbol es nuestra identidad en general, ¿no? Una de nuestras identidades. La música será otra, pero bueno, el fútbol nos atraviesa. Segundo, creo que hay mucha necesidad de festejar, de tener alegrías, en virtud, en parte de lo que planteas vos, de la realidad que estamos viviendo, atravesados por problemas serios de índole económico, problemas de criminalidad urbana o de inseguridad, que van generando que nos aislemos y entonces vamos perdiendo el contacto con los otros, digamos, nos vamos cerrando y dejamos de ir a los espacios públicos y las plazas dejan de ser un lugar para encontrarnos y empieza a ser un lugar de temor y la calle pasa lo mismo. Entonces, bueno, en estas explosiones populares podemos ir a disfrutar y abrazarnos con gente que no conocemos. Vimos más de un video de eso, ¿no? Gente llorando con alguien que fuera de ese partido apenas lo saluda. Y nos abrazamos y lloramos con desconocidos. Con respecto a la otra cuestión, yo creo que lamentablemente estamos atravesados por, pongámosle el nombre que querramos, pero esa maldita grieta o enfrentamiento que lleva muchos más años de los que creemos. Lo que pasa que cierto discurso de odio que se puso lamentablemente de moda habilita a quien de alguna manera pensaba pero se sentía contenido se libere. ¿No? Si de las esferas más importantes del poder de la Argentina se atreven a agredir de esa manera, bueno, y yo creo que también eso tiene un sentido de adoctrinar a quien alce la voz distinto, ¿no? Cuando algún artista dice algo y luego pasa lo que pasa, bueno, otro artista lo piensa. Por eso yo valoro mucho quienes siguen manifestándose aún en esta coyuntura o en esta circunstancia. Y por otro lado, yo creo que, y acá hay otra autocrítica que tenemos que hacer, quienes tuvimos responsabilidades públicas, no solucionamos los problemas. La verdad que nosotros venimos a la vida para solucionar problemas. No solo a la política o a un sindicato, ¿no? ¿Para qué vivimos? Y bueno, para ayudar a nuestros hijos, quienes tenemos la dicha de tenerlos, para ayudar a nuestra vieja, en mi caso, que yo la sigo teniendo, y ella me ayuda a mí, y nos ayudamos entre nosotros, y me parece que lo que hay que buscar es esto, ¿no? De ayudarnos todos. Ser buen amigo, decía mi viejo, es casi una obligación, digamos, ¿no? Porque ser buen compañero, y más o menos. Ahora tenés que ser bueno con el que no conocés, porque ahí está el pequeño esfuerzo. Y me parece que esto se ha perdido. La solidaridad, la empatía, pongámosle el nombre que le queramos poner, y eso ha generado que pareciera que la única salida es el individualismo. Y la verdad, vuelvo al deporte. La selección argentina triunfó cuando dejó de ser Messi dependiente, por más que Messi es el mejor, ¿no? Cuando lo rodearon a Messi para que Messi sea feliz y todos disfrutaron. La generación dorada de básquet fue Ginóbili, fue Nocioni, fue un grupo, fueron los entrenadores. Vos lo escuchás a Sergio Hernández, que fue vecino de nuestra ciudad, viene siempre y te habla del grupo y del esfuerzo. Bueno, me parece que lo que tiene el deporte tenía que ser la Argentina. ¿Es difícil? Sí, porque hay otros intereses, está claro. Pero bueno, hay que fijar prioridades, gobernar es fijar prioridades. A mí las prioridades que fija este gobierno nacional no me gustan, para nada, su modo menos, pero bueno, lo que tenemos que hacer es intentar crear alguna alternativa para nosotros plantear alguna idea que llegue al gobierno y que de esa manera lo haga de otra forma. Eso es lo que yo creo desde mi lugar. Yo ahora no estoy en funciones públicas, terminé mi mandato de concejal hace unos meses, pero bueno, trato de comprometerme desde el lugar que puedo y me parece que eso es lo que también falta. Yo creo que eso también se busca desde un sector conservador, ¿no? Que la gente no se quiera comprometer y que la salida parece que es individual. Y la salida no es individual, porque si vos estás bien y los demás están mal, salvo que seas muy mal tipo, no podés ser feliz. Bueno, es un placer escucharte, poder tener esta charla con vos. Sabíamos que era así o que iba a ser así, porque es una persona súper agradable, querida, muy querida por la comunidad marplatense también. Recién nombrabas o decías, acá lo hemos abordado y son temas que venimos laburando.
bueno, violencia arriba, digamos, ¿no? Sí. Violencia desde arriba, desde los sectores de poder, desde el presidente. Entonces también de algún modo repercute violencia abajo, violencia en la sociedad. ¿Cómo ves y cómo encontrás Mar del Plata en este contexto? Que en la última semana, en una jornada de 24 horas, hubo 3 personas asesinadas, digamos, una de ellas una joven por cuestiones de violencia de género. Eso por un lado, y también como contraparte o como que forma parte un poquito del mismo combo, muchísimas personas en situación de calle, en momentos como hoy, con un temporal como este, en situación de calle y con un municipio que los corre, los despliega, trata de sacarlos, digamos, de la calle, pero no sé sacarlos para dónde. ¿Cómo ves vos así a tu ciudad? Con tristeza. Digamos, si me decís lo primero que siento es tristeza por lo que sucede en la ciudad. Pensar que hay tanta gente viviendo en situación de calle o sobreviviendo en situación de calle, lo primero que nos pone es tristes. Lo que sucedió este fin de semana es terrible, ¿no? Con 3 homicidios. Yo trato de ser muy cauto cuando hablamos de estas cuestiones. Me parece que hay que ser cauto en las opiniones, que hay que sí hacer oír la voz para que las situaciones claramente mejoren. No podemos vivir con temor. Por supuesto que hace falta una política pública en serio. Las ciudades como Mar del Plata requieren de políticas públicas estables para mejorar la situación. Los delitos son graves y no pueden seguir tolerándose, porque vamos perdiendo esto, ¿no? Esto que decíamos de la calidad de vida, el vivir con temor. Me parece que acá hay responsabilidades claras que deben, pero no desde la denuncia, sino desde la acción, ¿no? Tratar de trabajar para que esto no suceda más. Hay ciudades que lo han logrado, hay países que han mejorado estos índices. Siempre hay en los grandes centros urbanos siempre hay algún margen, pero bueno, no esto que está pasando, me refiero a algún margen que te roben el colectivo, y van a decir, mirá lo que dice, pero bueno, es así en cualquier lugar, cualquier ciudad. Ahora, esto es intolerable y hay que tomar medidas para poder vivir en paz en nuestra ciudad. Y bueno, está bien, sabemos como herramienta la educación, la contención de los clubes que nombraste, pero bueno, si tuviéramos que desplegar, más que nada teniendo en cuenta la experiencia que nos nombrás, que has tenido un paso como fiscal, digamos, con tu formación desde el derecho, ¿por dónde arrancamos? No, yo creo que hay que actuar en el largo plazo con educación, con cuestiones sociales, pero en el corto plazo con medidas claras y efectivas, ¿no? Es decir, más presencia policial, sí, mayor participación del Poder Judicial en toma de decisiones que tienen que prevenir, también, mayor involucramiento de todos, sí, por supuesto, y lo que tiene que haber es un diálogo permanente entre todas las agencias del Estado. La verdad que este es un problema que nos atraviesa a todos, entonces tiene que trabajar el municipio, tiene que trabajar la provincia, tiene que trabajar la nación, todos tenemos que trabajar para mejorar esta cuestión. Me parece que es la forma, no hay una solución mágica, no la hay, yo creo que no la hay. Me parece que necesitamos políticas claras y también sanciones claras para quienes cometen delitos, ¿no? Porque también eso también es otro problema. Y yo creo que hace falta todo eso. ¿Es difícil? Es muy difícil. Hay que iniciarlo. Yo creo que hay que actuar en lo urgente, pero también en lo otro. En los países que han mejorado los índices delictivos o países que nosotros podemos mirar son los países del norte de Europa, ¿no? Donde la calidad de vida es mayor, tienen otros problemas. Sí. Pero bueno, la verdad es que necesitamos urgente medidas que solucionen esto porque se está poniendo muy difícil vivir, sobre todo en aquellos barrios más alejados del centro de las grandes ciudades. Bien, bueno, tomo nota de los países del norte de Europa, pero bueno, también podemos tomar nota de refundaciones que han tenido y no hace mucho en el tiempo ciudades importantísimas latinoamericanas como el caso de Bogotá, por ejemplo. Medellín, vas a decir. Claro, bueno, claro. El caso de Bogotá, Medellín. Sí, nosotros ¿no? lo hemos estudiado, bueno, pero son políticas que llevaron 20 años.
¿no? De pasar de altos índices de homicidio a índices muy bajos. Hay diferentes, en Argentina también hay modelos exitosos en ese sentido. Lo que pasa es que hablar de seguro de modelo exitoso cuando puede estar, alguien está escuchando que fue víctima de un delito, no, es irrespetuoso. Y entonces hablar de estadísticas, la verdad que sabemos las dificultades que tiene. Me parece que hay que trabajar y los resultados se van a ver. Ahora, hay que trabajar constantemente y lo que no puede pasar es esta cuestión pendular, ¿no? Donde uno dice una cosa, la hace y el otro viene y hace otra cosa y nada de lo que hizo el anterior sirve. Y la verdad que así no funciona. No funciona en la vida. Otro ejemplo del deporte, el básquetbol, de la generación dorada. En los últimos 15 años de la generación dorada pasaron 3 entrenadores, ¿no? El primero fue Rubén Magnano, que nos dio en el 2004 la medalla dorada. Después siguió Sergio Hernández y Julio Lamas en el medio. Y el que se iba, salvo Magnano, quedaba de asistente del anterior. Entonces, y el que venía le preguntaba al anterior. Entonces me parece, ¿por qué no podemos hacer esto en la política? Por egoísmo, por egoísmo. Hay que dejarse un poco de eso. Y si no, tenés que correrte, digamos. Si no podés dialogar con otro, bueno, es un problema tuyo. Además tenés que ponerte de acuerdo con quien piensa diferente. Yo hace casi 20 años que estoy con mi mujer. Estoy enamorado, la amo, soy feliz con ella. Entonces nos ponemos de acuerdo fácil. Ahora, yo me tengo que poner de acuerdo con alguien con que no estoy enamorado, con que no pienso igual. Ese es el trabajo de los dirigentes. Si no, la verdad, ponernos de acuerdo con quienes pensamos parecido es muy sencillo. Ahora hay que ponerse de acuerdo con el que no piensa igual. Bien, levanta la mano, volvemos a... Guarda que vamos con la dinámica de aula. Levanta la mano el compañero Hugo. ¿Qué tal, Ariel? Bueno, te estaba escuchando el caso de los casos de violencia, de crímenes que tuvimos acá en la ciudad y que vemos en todo el país, ¿no? Y por ahí es una idea que me surge escuchándote, más allá de que sí es cierto que por ahí no estaba el Estado presente, ¿no podemos decir que también son víctimas estas personas que perdieron la vida en estos días, víctimas de este modelo de país? ¿No podemos decir que podemos cargarles a estas víctimas a este modelo de país? Quiero decir, esta joven de 24 años que tuvo que salir a buscar trabajo, que el papá, yo lo vi en unas declaraciones muy tristes, al papá que contaba que esta chica había salido a juntar verdura, había salido todo para mantener a sus 2 hijos, y que una joven de 24 años tome la decisión de arriesgarse, porque incluso escuchaba el relato, de ir a buscar un trabajo en un lugar desconocido, con gente desconocida, en una zona que sabemos que es muy solitaria de Mar del Plata, que alguien tome todos esos riesgos porque necesita llevar el pan hacia la casa. ¿No podemos decir que tenga este final, sean víctimas de este modelo? Yo integro en Mar del Plata la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, ¿no? Que la integramos diferentes sujetos, pero no sujeto político, ¿no? Yo lo integraba, hay docentes, hay estudiantes, se inició por mujeres que alzaron la voz en su momento, luego se sumió la fiscalía, la universidad, y siempre hablamos de estas cuestiones, ¿no? De cómo cambió la modalidad de captación de personas por diferentes necesidades para trata. Esto la justicia está investigando, no lo digo, es una cuestión más general. Yo creo que hay cuestiones en las que sí tiene incidencia este modelo y otras en las que no. Disiento respetuosamente con el alumno, con el compañero ahí. Bien. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con situaciones particulares de indigencia o con personas en situación de calle. Y también creo que hay delitos violentos que suceden ahora y sucedieron antes, digamos, y que hay que ser... hay que prestar mucha atención a las causas del delito, pero también hay que prestar mucha atención cuando tenés que sancionar a alguien que delinque. Y yo ahí trato de tener un equilibrio, no creo en el determinismo absoluto, porque la Argentina era otra antes, daba otras posibilidades, hoy da menos, está claro. Yo decía que mi viejo fue hijo de 2 personas analfabetas y yo accedí a la educación universitaria, y hoy eso es mucho más difícil, pero también puede existir. Que no quiero decir con esto que, y vamos a hablar del mérito, ¿no? Porque me parece que está muy en boga. El mérito es un elemento para juzgar cuando todos salimos de la misma línea, ¿no? De la misma raya. Si no, es muy fácil. Entonces creo que lo que tiene que hacer el Estado
es garantizar la igualdad de oportunidades. Y una vez que el Estado garantiza la igualdad de oportunidades, bueno, ahí está el mérito. Y me parece que ahí también vale el mérito de quien yo le doy una educación pública de calidad, la toma, se esfuerza y lo hace, y del otro que no. Entonces no es lo mismo. Pero bueno, yo creo en un Estado que garantice la igualdad de oportunidades. Y después creo en el mérito, en el esfuerzo, en el trabajo. ¿Qué es más difícil en determinados sectores? Sí. ¿Qué es más difícil cuando vos no viste a tu abuelo por diferentes circunstancias o a tu viejo laburar? Sí. ¿Qué es más difícil? Por supuesto que sí. Mis hijos van a una escuela que tiene calefacción, tienen clase casi todos los días, lo llevo yo o mi mujer, mucho más mi mujer que yo. ¿No? Mi compañera de vida lo lleva al colegio, yo los voy a buscar. No tienen ni siquiera que tomarse un colectivo para ir a estudiar o para venir de estudiar. Vienen a casa y no tienen ninguna preocupación por tener un plato caliente de comida. No tienen que preocuparse ni por la calefacción. Entonces no jodamos. No es lo mismo la situación de mis hijos que la situación de una persona que vive en otro lugar, que tiene que pensar en todo eso antes de sentarse a estudiar. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es garantizar a un pibe que no tuvo la fortuna de nacer donde nacieron mis hijos, que tenga un plato caliente, que tenga calefacción, que tenga acceso a la educación, y después juzguemos el mérito. Porque si no es muy fácil decir que mis hijos hacen más que otros. Y sí, qué vivo que sos. Claro. Digamos, ¿no? Está claro, si no tienen ninguna de esas preocupaciones. No arrancan desde el mismo lugar. Por supuesto. No, Pero está claro, entonces, bueno, pero ojo, que si arranca, aunque no arranquen del mismo lugar, el Estado tiene que garantizar esa igualdad. Y acá es donde me parece que falla el Estado en general, ¿no? Pero bueno, es mucho más profundo y lamentablemente esto se va agrietando más, ¿no? Lo que yo decía, yo jugaba al fútbol en un club de barrio. Claro, las distancias son cada vez más grandes y esto va pasando. Y yo fui a la escuela pública y mis hijos no. ¿No? Y entonces vos puedes cuestionar a mí en esto de decir, ¿y por qué? Y bueno, yo la verdad que hoy elijo esto. Sí, la universidad pública, y lo tienen claro, pero la verdad que el colegio que van no es un colegio público. Es un colegio que es uno de los más públicos de los privados de Mar del Plata, porque los propios directivos dicen eso, y es un colegio que incluso, recuerdo una vez uno de los directivos que en un acto dijo que al otro día había paro, el dueño o el directivo del colegio, ¿no? Diciendo, mañana hay paro, así que hay muchos docentes que se van a adherir. Entonces les pido a los padres que no traigan los chicos, esto no es una guardería, dijo. Sí, ¿no? Así que acá nosotros respetamos el derecho a huelga y el que va a hacer huelga, bueno, colegio, pero con esto te quiero decir que, y así todo, la verdad es esta, es la que te decía hoy, ¿no? Mis hijos van calentitos al colegio. Hoy se caía acá el cielo a la mañana y se subieron al auto a la puerta de mi casa y se bajaron en la puerta de la casa y no se embarraron los pies para ir. Entonces, ojo con esto del mérito, ¿no? Porque si no, es muy fácil. Sí, eso por ahí lo tenemos claro, pero es cierto No, vos seguro, te digo, lo digo. Eso digo, pero es cierto que desde algunos medios siempre se ponderó lo otro, siempre se dijo por qué algunos chicos que salen de barrios marginales llegan lejos, llegan a hacer una carrera universitaria, pero son los menos. Pero son la excepción que no tiene que utilizarse para justificar eso. No, pero se ha utilizado durante mucho tiempo para decir, mirá, estos que no hicieron nada, ¿no? Pero por eso yo digo esto de la igualdad de oportunidad del Estado, ¿no? Que antes estaba. Digamos, yo fui a la primaria 61, fui al secundario y muchos que fuimos ahí pudimos acceder a la universidad. Sí. Hoy es más complejo y es más difícil. Por eso también muchas veces nosotros vemos futbolistas exitosos que salieron de barrios postergados de la Argentina y cuentan esa historia de, bueno, pero son los menos, digamos, de ese barrio, ¿no? Es decir, ¿cuántos pibes vivieron en Fuerte Apache y llegó Carlitos Tevez, digamos, ¿no? Entonces, ¿y cuántos otros se quedaron en el camino? Lo cuenta muy bien la serie sobre la vida de Tevez, y así un montón. Me parece que eso también hay que verlo. Por supuesto, que, insisto, el mérito es importante y es una forma de evaluar siempre que estemos en igualdad de oportunidades. Si no, es falso, es hipócrita. Y me parece que es un pensamiento que no sirve para unir a la sociedad si solamente pensamos en eso. Bueno, bien.
Cerramos. Y linda idea cerrada. Linda idea cerrada. Por ahí vamos metiéndonos en recorrido final de la entrevista. ¿Cómo venís? ¿Cómo? Tranquilo, bien. Ya veo la hora, tendría Bien. que haber terminado antes. Estuve hablando mucho. ¿Viste? Pero... Se pasa el tiempo. No, se pasa el tiempo. Falta lo peor. ¿Así? Esperemos que no. Es una peña y es así, se pasa el tiempo. Se viene lo difícil, hasta acá venía fácil. Mirá, dentro de este segmento de Vengan de a uno, tenemos un segmento, ¿sí?, que se llama Cortita y al pie. Ujú. Vos eso lo entendés bastante bien, para la audiencia le digo. El Cholo Siano, un gran jugador de fútbol, hizo inferiores ahí en Kimberley. Un 8 de ida y vuelta con llegada, gol, mucho recorrido. Mirá la cómo verdad. me vende, lo voy a No, grabar. no. Se lo voy a pasar a mis hijos, porque No, mis hijos no. me cargan. Yo le digo que nunca. Bueno, Intenté muchas veces disfrutar por ahí. no era por el fácil fútbol. jugar en Kimberley en ese momento. No. Esa división tenía grandes jugadores, siempre anduvieron ahí peleando las finales, así que gran jugador. Ganamos menos de lo que nos hubiera gustado, pero bueno. Bueno, porque había otros rivales también, ¿no? Claramente. Bueno, Así es. este segmento, ¿tiene música este segmento? Cortita y al pie, sin careta y al hueso, rápido de frente, sin chamullo, golpe. Muy bien. Cortita y al pie, hoy más que nunca, porque hablamos con un futbolero, así que, y como siempre decimos, en este segmento no hace falta decir, no sé, la respuesta más importante, sino nos adentramos en un juego para conocer a Ariel Ciano desde otro lugar también, Ujú. ¿no? De distintos lugares. Así que la primera pregunta va a ser, cortita y al pie, es, ¿cortita y al pie o tirámela al vacío? No, cortita y al pie. Ya que dije vacío, omnívoro, vegano o vegetariano. Omnívoro, absolutamente omnívoro. ¿Vení que cocino yo o vení que pedimos algo? Desde hace unos años cocino yo. Vení que cocino yo y me gusta. ¿Qué talento tiene Ariel que casi nadie conoce? ¿Qué talento tengo que casi nadie conoce? La verdad que tengo pocos talentos. ¿Qué sé yo? ¿Qué talento tengo? La verdad, me cuesta encontrar uno que no conozcan mis amigos, que no conozca mi mujer. Si vos me decís un talento, trato de ponerme en el lugar del otro. Si esto es un talento y pensar lo que está pasando. ¿De qué cuadro es simpatizante? No, soy hincha de Boca. Simpatizante está. es algo medio suavecito, Bien, digamos, ¿no? bien, Soy bien, simpatizante, sos Bueno, simpatizante de, Y- qué sé yo, del De la papa frita. Claro, ¿no? Eso te iba a decir. No, de la papa frita soy hincha, te dirás. Sos simpatizante del filé de merluza, qué sé yo, no, pero no, soy hincha de Boca. Bien. Y de Kimberley. Kimberley, porque así le decimos lo que. Esto de Kimberley es una cosa medio especial. Somos Kimberley. Bueno, 1-4-4-2 o 1-3-1-2. El flaco Menotti decía que si eso es un número de teléfono o un equipo que juegue, ¿no? Y yo te pregunto a vos, ¿dónde lo pones ahí a Messi, a Maradona, a Iniesta, a Xavi, a Busquets? ¿Dónde pones a, qué sé yo, Dani Alves, a Piqué? No, el fútbol es dinámica de lo impensado, decía Dante Panserio, dijo hace 70 años. Y me parece que si esa es la formación del fútbol la que alabas, a mí me gusta el fútbol. Si te digo un equipo, es el Barcelona de Guardiola. Me parece que fue insuperable, no hay nada igual. Y muchos nos hicimos hinchas de Barcelona por Guardiola y después fuimos hinchas del City y veremos qué hace después. Muy buena respuesta, igual era... Era cortita y al pie, me dijiste, pero perdón. No, podés extenderte. Era con enganche o sin enganche. Estábamos Con precalentando enganche, para- no, siempre con enganche. Digamos, claro. el fútbol sin enganche es bueno. un fútbol. Bueno, claro. Es como un asado sin sal Che, le o un gusta el asado fútbol, sin ¿eh? vino. Le gusta el fútbol, Me gusta No, mucho. Hablo mucho de fútbol, Y, ¿no? escúchame, y estábamos precalentando para entrar a la cancha. Ya que le gusta el fútbol, vamos a hacer frases futboleras y de otras yerbas también. 2 cabezazos en el área es... Gol. Los clásicos, Se disfrutan. A veces. el 2-0 es...
No, dámelo siempre ese resultado. Este delirio que dicen que el 2-0 en contra es el peor resultado, porque te dan vuelta 4 partidos al año. Si arrancás 2-0 ganando, arrancás tranquilo. Dame siempre el 2-0 a favor. Por más que dicen es el peor resultado, ¿no? Los goles que no se hacen, Se sufren en el arco propio. técnico que debuta, Ojalá fuera así. Mirá a Robarrena. Mirá a Robarrena. Ganó, ¿no? Porque fue en la Copa. Creo que ganó el primero. Sí, después. Bueno, y la pelota. la pelota no se mancha. Bien. Pero esa la dijo. No dobla. Esa la dijo Pasarela. No dobla en la altura. No, la pelota no se mancha. Lo dijo en un momento increíble. Diego dando un mensaje, ¿no? Porque me parece que ese día Diego nos habló a todos, entendiendo el significado que tiene el fútbol para la Argentina y él haciéndose cargo de los errores de su vida. Bien, ahora vamos a ver quién responde. Ariel Ciano Persona. ¿Qué decisión de tu vida te dio más miedo tomar y hoy volverías a tomar sin dudar? No sé si es la que más miedo me dio tomar, pero fue la de decidir tener hijos. Esa fue. Y la volvería a tomar sin dudas. Y me emociono por Mateo y por Nacho y la volvería a tomar, pero es una decisión que tiene una responsabilidad inmensa, porque además de verdad te cambia para siempre, de verdad dejas de ser vos. Quienes tenemos la maravillosa experiencia de ser padres lo entendemos y lo valoramos y lo disfrutamos y en parte lo sufrimos, porque también pensamos en el futuro y viven acá y con los riesgos que asumen. Pero sí, esa decisión te diría que fue la más, pero la que volvería a tomar sin duda. Qué buen mensaje. Hay muchos pibes que no quieren tener hijos. Ha bajado la natalidad terriblemente y no se están perdiendo algo mágico. Sí, claro, se están perdiendo algo maravilloso, pero también con mucha responsabilidad. Yo fui padre grande, yo fui padre a los casi 40 años. Tenía 39 cuando nació Mateo. Cuando nació Nacho tenía 42, 43. También es una responsabilidad, ¿eh? Sí, claro. Por supuesto. Para toda la vida. Pues claro, y me parece que hay que desearlo. Bien. Después por ahí lo amás igual si no lo deseaste, pero me parece que la paternidad y la maternidad deseada es alucinante. Recuerdo una frase, me dijeron una vez que cuando tenés hijos pasás a ser actor de reparto en tu propia película. Sí, en parte. En parte sos un actor principal tratando de que te vean vivir, porque los pibes aprenden de lo que vos sos, no de lo que vos decís. Entonces, me parece que ahí tenés una responsabilidad, es un actor principal para formarlos a ellos, ¿no? Para marcarles un camino, para ayudarlos en la vida, qué sé yo. A mí y además yo tenía una relación alucinante con mi viejo, ¿no? Cuando mi viejo se murió, que yo tuve la fortuna de disfrutar los 54 años, digamos, somos pocos los que vivimos 54 años y tenemos a nuestros viejos, me parece que eso también hay que entenderlo así. A mí se me murió mi viejo y mi mejor amigo. Y se puede. Yo esto también lo discuto con mi mujer. Ella dice que no puedes ser amigo de tu viejo o amigo de tu... Yo le digo que sí. Y yo fui amigo de mi viejo. Y cuando mis hijos me dicen que soy su amigo, yo me emociono porque es más que ser el viejo. Y me parece que se puede. Y lo que decías por recién, es una experiencia que ojalá todos la puedan tener, ¿no? Con un hijo propio, con un hijo de su compañera. Yo tengo amigos que han criado hijos de sus compañeras o compañeros y es maravilloso. Tal cual, del y corazón. hablar del gesto de amor de la adopción. Cuando hablo de hijo, lo hablo en el sentido más grande de la palabra. Y eso es... Y además es difícil de transferir. La verdad que cuando me lo decían a mí, yo no era padre, decía, para un poco. No, digamos, o cuando mis amigos que eran padres me contaban una historia de sus hijos y decía, otra vez lo mismo. Decía, ¿qué hizo? Hizo un gol en la novena de Kimberley. Tan importante. Y ahora mi hijo juega en la preliga de Kimberley y hace un gol y yo me pongo a llorar. Y bueno, es una cuestión media intransferible. Vale la emoción. Nos emocionamos todos. No. Ya que estoy como para ir saliendo, es el Cholo Ciano, para la audiencia, y después retomamos el cortita y al pie, fue quizás el periodista más importante de la ciudad, sin ningún lugar a dudas. Era la persona que
que salía no solo en los medios, sino que cada vez que había un conflicto, que venga el Cholo, hasta que no venga el Cholo no hablamos. Y el Cholo, no sé, era a las 12 de la noche y tenía que salir a mediar en el conflicto, así que fue una de las personas más representantes de la ciudad. Hace poquito le entregaron una mención en el Consejo Deliberante como el día del periodista marplatense. Sí. Te quería preguntar con respecto a él, lo han invitado, y esto doy fe, infinitas veces a participar en la política en el cargo que quiera, en el cargo y en el partido que quiera, porque lo llamaron de todos lados. Sí. ¿Qué te dijo a vos cuando vos, ya que nunca participó, cuando vos te metiste en política, qué es lo primero que te dijo? Gracias. Que si yo tomaba esa decisión, la hiciera de una manera que nunca tuviera que bajar la vista ante nadie. Me dijo, si vos tomás esta decisión, yo confío, pero siempre actúa para no tener que bajar la mirada ante nadie. Y así traté de hacerlo en los años que estuve en la política, ¿no? en la ciudad. Eso me dijo. Me apoyaba, sí, lo sufría también, pero si vos me decís, recuerdo eso, cuando tomé un rol así más político en el gobierno de la ciudad. Bien. Retomo el cortita ahí al dale, pie nomás. y ahora va a responder Ariel, abogado. Sí. ¿Qué derecho crees que los argentinos conocen menos y deberían conocer más? Yo te diría derechos constitucionales que hablen de la igualdad. Digamos, me parece que el día que nosotros entendamos lo que dice nuestra Constitución y vamos a defender más aquellas herramientas que generen igualdad de oportunidades para todos en nuestro país, como nuestro país fue siempre un país de oportunidades, somos hijos de inmigrantes, somos esa mezcla maravillosa de criollo con inmigrante, y bueno, venían a hacer la América, no sabían ni dónde venían, y nuestro país les abría los brazos, y me parece que eso, en estos momentos que se discuten tantas cuestiones, tendríamos que tenerlo más claro. Excelente. Ariel, ex concejal, ¿qué proyecto que impulsaste sentís que el tiempo te terminó dando la razón? No, me parece que nosotros trabajamos en varios ejes, tratamos desde el punto de vista del desarrollo del trabajo. No es que me dio la razón. Yo creo que hay algo que todavía es un déficit y nosotros trabajamos y algunas ordenanzas promedio, otras no, es para tener una ciudad con menos siniestros viales. La verdad que es una de las principales causas de muerte de nuestros jóvenes. Y la verdad que en su momento trabajamos mucho para evitar esa combinación letal de alcohol, velocidad y nocturnidad. Y creo que eso es una agenda que debe estar permanentemente, porque la verdad se lleva las vidas de los pibes y no nos damos cuenta. No quiero retomar, pero estaba acá. Ariel, padre o amigo, si aplica, ¿qué consejo repetís más seguido a las personas que querés? Que traten de vivir con el corazón en la mano, digamos, que traten de que se permitan emocionarse, que sean solidarios, que la vida no es tan corta, tenés tiempo para todo, y que se den un tiempo para los amigos. Y algo que lo heredé de Cholo también, que él lo decía, que hay que pensar en la necesidad del otro, que nunca esperen que un amigo les pida algo, que el amigo no tenga que ir a pedir lo que necesita, que ellos se anticipen y estén atentos a eso, porque a veces hay dificultades para pedir lo que sea o lo que necesite alguien, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, bueno, que un buen amigo tiene que anticiparse, como en el fútbol. Poderoso. Ariel, dirigente, completa la frase: la política recuperará la confianza de la gente cuando hable de los problemas de la gente. En una sola palabra, Mar del Plata. Amor. ¿Pero por qué amor? Porque el amor duele también a veces. En una sola palabra, Argentina. Todo.
y en todo entra todo. Imagina que dentro de 20 años un niño o una niña abre un libro de historia de Mar del Plata y encuentra tu nombre. ¿Qué te gustaría que dijera en una frase de vos? Un tipo que vivió como creía que había que vivir, que amó mucho a su familia, que quiso a sus amigos y que trató de dejar la ciudad mejor de lo que la recibió. Impecable. Si tengo tiempo voy con el bonus track. Yo te voy a mostrar 3 objetos. Vos Ujú. tenés que tener mucha Hay imaginación. hay bonus track. Bonus track. Bien. Dale nomás, Que cierra, mirá. dale nomás. Esto a ver si se logra ver. ¿Qué sería? Una brújula, Una brújula. Tenés que elegir uno de los 3. un libro, ¿un libro en general o ese libro? No, un libro en general. Y un ladrillo sería. Y lo inventamos. A la cámara. Un ladrillo. Un ladrillo. No, elijo el libro, sin duda. ¿El libro? Sí. Bueno, el libro tiene, cada uno de ellos tiene una pregunta. Sí. ¿Sí? Así que vamos con la del libro. ¿Qué enseñanza nunca debería olvidar un dirigente? ¿De dónde viene y a quién representa? No tengo nada más que ver. Yo creo que merece un aplauso. Grande. En realidad, por todo lo que le brindaste al segmento. Le has Gracias. dado corazón, emoción. Gracias a ustedes. Responsabilidad. La verdad todo. que fue muy, muy lindo charlar con ustedes y lo disfruté. Qué Gracias. grande, un genio. Pará, vamos con una puntita más. A ver, el compañero levanta la mano. Dale nomás. Pará. No, decir solamente que cuando lo vi que se emocionó, nos hizo acordar al padre, nos hizo acordar al cholo. Todo No, lo y nos que- hizo emocionar a todos, porque a mí desde el sí, lugar de sí, padre, sí. para hacerme emocionar a Todos mí los que cuesta, y cuando nombró la conocimos amistad me al pegó. Cholo, que lo veíamos en Canal 8, Sí. que disfrutábamos de sus comentarios, de sus chanzas, de sus risas, de sus emociones, porque me acuerdo de haberlo visto emocionado muchas veces en la pantalla de nuestro viejo Canal 8. Lo vemos acá representado en el hijo, y la verdad que más allá de que este programa, este streaming es un programa federal, para todos los que no lo conocieron, la verdad que les decimos que acá tenemos reflejado una gran parte de Mar del Plata, porque Sí. el Cholo era una gran parte de Mar del Plata y lo sigue siendo, así que tenerlo acá, Ariel, más que un lujo, No. es un mimo al corazón, así que no te emociones otra vez, porque No, la verdad no, que no me es emociono un otra mimo vez, al pero- corazón que nos hace tenerte acá presente, y la verdad que muy agradecido por tenerte. Gracias. Mira, algo que me hiciste acordar y vinculado a la educación. Yo con Cholo me di muchos abrazos. El que más recuerdo es el que me dio cuando me recibí y él lloraba y me dice, porque vas a tener otras herramientas que la que tuve yo. Dice, vas a tener mejores trabajos que lo que tuve yo y no vas a tener que bancarte ningún jefe jodido porque vas a tener otras herramientas para la vida. Me parece que eso un poco sintetiza lo que es la educación para la Argentina. Y esta entrevista nos permitió conocerte, porque en realidad siempre vemos por ahí a un dirigente dando las palabras políticamente correctas o tratando de ser, teniendo en cuenta el contexto donde está o el profesor en la universidad. Ujú. Y por ahí el segmento y este espacio y esta charla nos permitió conocerte desde otro lugar, conocer a Cholo Oceano humano, más persona, y que, como dijo el compañero Hugo también, hemos visto en vos reflejado un poco la imagen de tu padre. Qué grande, bueno, un genio. Nosotros vamos cerrando la Peña TP. Creo que no hay nada más para decir. Nada. No hay nada más para decir, ni siquiera tenemos para hacer un recapitular de programa, porque ha sido un programón, nuestro peso pesado vino al Vengan de a uno. Ariel, el Cholo Oceano, la verdad que un placer. Cholito. Un gusto para todos. Como quieran, es lo mismo. Cholito. Sí, el cholito. Para Siempre quienes- el Cholito. Siempre el cholito, pero con orgullo. Sí, claro. Claro, con orgullo. Claro, hoy en la preproducción decíamos con los compañeros nombre completo, Ariel Cholo Oceano, sobrenombre Cholito. Es que la verdad que Ariel me dice mi mamá nada más, digamos, ¿no? Así después. desde Pará, que- pará. Yo quiero quemar a algunos compañeros, si me permiten, porque en Sí. realidad también en la producción decían otras cosas. Mirá A cómo me ver. pagan el micrófono. No está. ¿Qué iban a decir cuando venga el Cholo Oceano? No se le animó ninguno, ¿eh? No, no. ¿Eh? Ah, por supuesto, una cuestión de respeto. Ah, ¿no? Que yo me animo. Sí, obvio. Claro. Acá decían,
en el Vengan de Aulo, el Cholo. ¿Vendrá Cholo? Vino. Pavada. Viste, sí, Cumplió. cumplió. Una pavada que nadie lo dijo. Nada. Cumplió. Un vino placer Cholo, así tenerte que- acá, Cholo. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, muy bien. Gracias. Nosotros cerramos este episodio número 28 de La Peña ETP. La Peña sigue, como siempre, como toda la semana. Seguirá rodando después en la semana en nuestros shorts, que son los videos cortitos de YouTube. Así que vas a seguir rodando en las redes en la semana y dando que hablar. Veremos cómo sigue esto. Despedimos, como siempre. Agradecemos a La Peña ETP, a Suetra con vos, a toda la gran familia que nos ha estado siguiendo en este programa. Chau, Chau, muchas chau. gracias. Gracias. Se enciende una chispa en la oscuridad. Un grito que rompe la soledad. Nuevo espacio para soñar. La voz del pueblo quiere hablar. Con historias del taller, con la fuerza del saber.